Buenas tardes, nuevamente soy Aurora Marcial y esta es la segunda parte de un ejercicio que se llama análisis de sensibilidad. En la primera parte nosotros estudiamos la situación de la empresa. Es una empresa que desea proyectar sus ventas y por supuesto sus utilidades para los próximos 3 meses. Y aquí establecimos una sección con nuestras variables de entrada donde damos toda la información que se tiene de la empresa, como los precios que establece, las cantidades que planea vender, los consumos de las materias primas con sus precios unitarios. Proyectamos también los gastos mensuales y también la condición de sus activos y una condición de una deuda que tiene por 25 millones en las condiciones que se establecen aquí, que es el 14% de tasa efectiva anual y a 10 años. También la tasa impositiva de la empresa, que en general son datos que nos van a servir para comenzar a elaborar nuestra segunda etapa, que es la realización de variables de proceso. Entonces aquí tenemos un primer ejercicio que consiste en comenzar a proyectar, por ejemplo, las ventas a 3 meses, teniendo como datos iniciales la cantidad vendida y el precio de venta y siguiendo las políticas de los incrementos que se establecieron aquí en las variables de entrada. Se elaboraron las ventas, las comisiones, estimamos los costos de mano de obra para obreros calificados, no calificados, los totales, costos indirectos de fabricación, así como una tabla de amortización de la deuda para derivar de ella los costos financieros. Ya con esta elaboración de variables de proceso o variables intermedias, pudimos elaborar nuestro estado de resultados, ya en la forma de estados de resultados, que nos permitió llegar hasta la estimación de la utilidad neta, o algunos se conoce como utilidad neta o como utilidad después de impuestos para esta empresa en los próximos 3 meses. Establecimos los valores para cada mes y el total trimestral de cada uno de estos rubros, teniendo que la empresa planea tener una utilidad neta de 10.752.667, lo cual significaría una rentabilidad mensual sobre los activos del 4.5%. Recuerden que este último es nada más un índice sobre el desempeño de la empresa, que en este caso se realizó sobre el desempeño del uso o el uso eficiente que hace la empresa sobre sus activos para generar ganancias. Hasta aquí llegamos en la primera parte de nuestro video y ahora sí nosotros queremos proceder a hacer un análisis de sensibilidad de valor puntual de la utilidad neta. Vamos a entender primero el concepto básico de qué significa sensibilidad, después sensibilidad de valor puntual y sobre la variable que en este caso elegimos, que fue la utilidad neta. Vamos a entender por análisis de sensibilidad la actividad que nos permite medir el efecto que tiene una variable de entrada sobre una variable de salida. En este caso ya estamos estableciendo que nuestra variable de salida es la utilidad neta. Bien, vamos a ponerlo en práctica. Significa que nosotros queremos saber qué pasaría si, por ejemplo, modificamos los valores de algunas variables de entrada, que pueden ser, por ejemplo, qué pasaría si incremento la cantidad vendida en un 5% o en un 10%, y este incremento, ¿cómo impactaría no solamente las ventas de los meses siguientes, sino todo mi resultado final, que sería mi utilidad neta después de impuestos trimestral? Es decir, esta variable que voy a señalar con color azulito. Ay, no, la pinté de azul. Voy a regresar.
voy a pintar esta sabiendo que esta es la variable, bueno, la voy a pintar de morado igual. Esta es la variable que nosotros queremos saber cómo cambiaría si realizamos nosotros algunos cambios desde nuestras variables de entrada. Entonces, este es el efecto que queremos buscar y este efecto se conoce como sensibilidad del valor, de manera puntual, cómo cambian estos resultados ante estos cambios. Bien, entonces la voy a pintar para recordar que esta es nuestra búsqueda, los cambios que ocurrirían aquí ante cambios que nosotros podamos establecer desde el principio. Bien, entonces vamos a proceder. Lo primero que vamos a hacer es establecer, ya establecimos que queremos saber los efectos en esta variable y vamos a suponer que queremos estimar las variaciones de una cantidad del 3%. Estas celdas que estoy poniendo en rosa, pónganlas ustedes, vayan dándole formato a su plantilla para que vayan siguiendo el ejercicio. Estas celdas me van a servir nada más de referencia para saber cuáles son las cantidades. Por ejemplo, en este caso, aquí le voy a poner 0% para representar mi situación actual. Es decir, cuál es el resultado final si yo tuviera 0% de variación. Entonces, este sería mi resultado y sobre esta columna los voy a reflejar. A la derecha de este voy a reflejar incrementos del 3% y a la izquierda voy a reflejar decrementos del 3%. Y vamos a ir midiendo cómo se cambian los valores con estas situaciones que vamos a suponer. Bien, entonces, este ejercicio nos pide que nosotros consideremos un conjunto de variables o alguna variable sobre las cuales queremos medir el efecto final. Ya lo dije antes, ¿qué pasaría? Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría con mi cantidad vendida, con mi utilidad neta si yo hago variaciones, por ejemplo, en esta variable de entrada que es la cantidad vendida inicial? Yo aquí tengo que, voy a teclear mi cantidad vendida inicial que fue de 1200. No la refieran con el signo igual porque si no, no nos va a resultar cuando utilicemos la función para hacer este análisis de sensibilidad. Vamos a teclearla de manera manual, 1200. Y ahora sí, vamos a estimar los cambios en estas cantidades, si se incrementan 3% o si se disminuyen en 3%. Entonces vamos a ver primero la disminución. Voy a referir ahora sí mi cantidad. Esta cantidad la multiplico por 1, o sea, me va a dar lo mismo, 1200, pero menos la cantidad en la que la quiero reducir, que es 3%. Fíjense que referí la celda de aquí arriba porque acuérdense que estas nada más son como etiquetas que nos van a permitir distinguir si se disminuyen o si se incrementan las cifras. Entonces, ya teniendo el resultado aquí tenemos que si se reducen la cantidad vendida inicial en 3%, venderíamos nada más 1164 unidades. Pero si las incrementamos en 3%, vamos a multiplicar de la misma manera por 1 que nos da la misma. Esta vez en vez de menos decimos más porque vamos a incrementar el porcentaje en un 3% y doy enter. Entonces, es muy fácil ver esto. Si disminuimos las cantidades vendidas en 3%, vendemos estos. Si las incrementamos, se venden estos. Ahora, lo que nosotros queremos saber,
es lo siguiente. Lo que nosotros sabemos es ahorita cómo cambiarían mis variables de entrada, pero yo quiero saber el impacto de estos cambios en una variable de salida. Y dijimos que nuestra variable de salida que elegimos, ustedes pueden elegir otra. En este momento vamos a elegir sobre la utilidad al final. Si después de todos estos procesos que hicimos, cómo cambiaría nuestras ganancias al final de cuentas. Entonces, aquí sí voy a referir la variable sobre la cual quiero medir los impactos de estos cambios, que es la utilidad neta. Refiero con el signo de igual para que se venga con su fórmula. Y ahora sí procedo a activar mi función de tablas. Recuerden que está en la pestaña de datos, análisis easy o análisis de hipótesis en algunas versiones de Excel. Activo tabla de datos y me dice que cuál es mi celda de entrada. Pues mi variable de entrada sobre la cual quiero medir los efectos y es sobre las cantidades vendidas. Esta, aquí la tengo, le doy enter, le doy aceptar y vemos qué ocurre. Ok, miren las cantidades. Dijimos que en esta columna yo representaba mi situación actual y efectivamente esto me lo devolvió con la función de tablas y me dijo, sí, de acuerdo con todas las condiciones que nosotros establecimos de costos, impuestos, márgenes, los préstamos, los pagos de impuestos, de intereses y todo lo demás, de acuerdo con todas esas condiciones que pusimos, si nosotros vendemos 1,200 unidades, la utilidad al final va a ser de 10,752,667, que es justamente como nosotros ya lo habíamos estimado, la situación actual. Pero también me dice, si tú reduces estas cantidades vendidas a 1,164, tu utilidad se va a reducir a 8.8 millones. Si incrementas las cantidades vendidas, tu utilidad se va a incrementar a 12.6 millones. Y aquí consideremos que debe prevalecer una regla que es esencial para entender todos estos cambios. Si todo lo demás permanece exactamente igual y solo hacemos estas variaciones en las cantidades vendidas, nuestra utilidad neta se modifica en estas cantidades. Y repito, y eso es muy importante, manteniendo todo lo demás constante. Es decir, todas estas variables quedan igualitas y solo cambiamos las unidades vendidas. Bien, y ahora sí vamos a hacer la variación porcentual del resultado, es decir, que en qué porcentaje se disminuye la utilidad o se incrementa la utilidad. Vamos a hacer en esta parte solamente los incrementos. Vamos a ver ahorita cómo se incrementa la utilidad o cómo cambia la utilidad si se cambian las unidades vendidas. Y voy a dividir el valor final, es decir, el incremento, entre el valor inicial, que es la situación actual, menos 1. Y así estimamos que la utilidad aumentó de 10.7 millones a 12.6 millones o se incrementó en 17.3%. Y ahora sí, el grado de sensibilidad. El grado de sensibilidad me indica que yo debo dividir el incremento que tuve entre el incremento que se hizo en la variable de entrada. Entonces, siempre el numerador va a ser la respuesta que tuve entre el incremento que se hizo en la variable de entrada. Incremento de salida entre incremento de entrada.
y me dice que hay un grado de sensibilidad de 5.8. Quizá este número al momento no me dice nada o sí me puede decir mucho. Para algunos este es un número muy grande y te puede decir que esta variable o los cambios que tú hagas en la cantidad vendida inicial puede ser o puede causar variaciones muy grandes y muy importantes en tus utilidades. Eh, este, Porque este número nos resultó muy grande. Pero vamos a ver, generalmente tendríamos que hacer este análisis en otras variables para poder referir con mayor precisión si este número es muy grande o muy chico, o si esta variable es muy sensible o muy poco sensible ante cambios propuestos. Entonces, vamos a hacer una segunda. Aquí yo tengo una lista de variables sobre las que podemos hacer este análisis de sensibilidad y también nos va a servir de ejercicio, por supuesto, para seguir asimilando y proyectando el uso de la herramienta de tabla de datos. Vamos a ver qué pasaría si dejamos todo lo demás constante. Si todo permaneciera exactamente igual, ¿y qué pasaría si en vez de hacer variaciones en la cantidad inicial, hiciéramos variaciones en los precios de venta inicial? Y procedemos de la misma manera. En la situación actual vamos a ver cuál es nuestro precio de venta inicial, que fue precio de venta, aquí está, 45,000. Recuerden que en esta celda no refieran con igual, solamente entren el dato de manera manual, 45,000. Voy a proyectar un incremento del 3%, o sea, multiplico por 1 más el incremento que quiero hacer. Ahí está, el precio sería de 46,350. ¿Y cuál sería el precio si lo reduzco en 3%? Por 1 menos la reducción del 3%, mi precio sería de 43,650. Ahora sí, mi variable o el impacto que yo quiero medir aquí es nuevamente sobre las utilidades. La voy a traer con el símbolo de igual y le digo, ¿cómo afectarían estos cambios en mis niveles de utilidad? Voy nuevamente a hacer mi ejercicio de datos, análisis easy o hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada, ahora mi celda de entrada o mi variable de entrada es precio de venta inicial, que es 45,000, el de ahora. Le doy a aceptar y vayamos a ver qué resultó. Bien, me dice que si yo modifico el precio de venta inicial en un 3%, si lo incremento en un 3%, mi utilidad subiría a 14.0 millones. Y si lo reduzco en 3%, mi utilidad sería de 7.4 millones. Y vamos a ver qué grado de sensibilidad tiene. Primeramente debo saber el cambio porcentual. Nuevamente respecto de los incrementos, dijimos que es el valor que resultó menos el de base, menos 1. Entonces nos dice que pasamos de 10.7 millones a 14.07 millones, lo que significa un incremento del 30.9%. Y el grado de sensibilidad nuevamente es el cambio que se obtuvo, el cambio porcentual que se obtuvo entre el cambio porcentual que se efectuó en la variable de entrada
y tenemos un grado de sensibilidad del 10.3 unidades. Estos no son porcentajes, nada más es un grado de sensibilidad. Vean entonces que si cambiamos las cantidades vendidas, el incremento es mayor, o el incremento es de tanto, es casi la mitad de lo que ocurriría si proponemos el mismo porcentaje de cambio, pero en una variable distinta que es el precio. Vámonos así entonces con las demás. ¿Qué pasaría con el precio de la materia prima? Imagínense que nos incrementan los insumos manteniendo todo lo demás constante. Todo lo demás constante. Vamos a ver qué precio tenemos de la materia prima A. El precio de la materia prima es de 700, el precio unitario es de 700. Vamos a aplicarle un incremento del 3%, entonces es esto por 1 más 3%. Pero también, ¿qué pasaría si baja de precio? Un 3%. Entonces referimos igualmente por 1 menos, ahora es menos el porcentaje. Y aquí está, los precios si suben 3%, si bajan 3%. Y el impacto que queremos ver es nuevamente en nuestras utilidades. Refiero mi utilidad, bajo y ahora sí aplico mi función de tablas para que me haga el análisis. Tabla de datos, celda de entrada en filas, porque los tenemos en filas, y doy el precio de la materia prima que tenemos el día de hoy, que es de 700. Doy enter, le doy aceptar y ya me refleja cómo se modificaría la utilidad. Recuérdense que esta es la situación actual, que es la misma. Si es de 700, pues tengo justo lo que ya sabíamos, pero si fuera 721, la utilidad se incrementaría a, a ver, aquí le di perdón, déjenme ver, déjenme ver si aquí le di, sí, le di, miren, exactamente, se incrementaron los precios de la materia prima A. Esto significa un incremento de los costos por unidad, un incremento por los costos de todo, y cualquier incremento en los costos redunda en una disminución de la utilidad. Pasamos de 10.7 millones a 10.4. Si la materia prima baja de precio, eso significa se abaratan nuestros costos de producción y nos da un margen de utilidad mayor. Vamos a sacar nuevamente el mismo análisis con el incremento del precio de la materia prima, es decir, este total menos es entre el precio que resultó entre el precio base o el precio actual menos 1, y efectivamente nos dice que hubo un impacto en la utilidad negativo. Se redujo esta cantidad que vimos, que se redujo en términos nominales o monetarios, significó una reducción de 2.5%. Y el análisis de sensibilidad, recuerden que es el porcentaje que se obtuvo o el cambio que resultó en la variable de salida entre el cambio que se efectuó en la variable de entrada, y que nos dice que el grado de sensibilidad es negativo, que es de 0.8%, 0.8 nada más. Recuerden, estos no son porcentajes. Y vamos a hacer este ejercicio para todas las siguientes. Les voy a pedir que lo hagan. Ya nada más sigo yo comentando. El precio de la materia prima B
lo observamos, materia prima B, aquí está, es de 75, lo introducimos de manera manual, 75, y ahora sí, más un incremento del 3% por 1 más 3%, y ahora menos un 3% o una reducción del 3%, multiplico por 1 menos la reducción del 3% y ya. Las cantidades se reducen, se reduce a 73, a 77. Nuevamente refiero mi variable de salida o dónde quiero ver el impacto de estas modificaciones, que es en la utilidad neta siempre, y procedo a hacer mi análisis de las proyecciones, ¿no?, de mi tabla de datos a referir cuáles serían los niveles de utilidad con estos valores. Doy, ahora sí, me dice cuál es la variable de entrada, que es justamente el precio de 75, sobre el cual va a reflejar las variaciones. Y nuevamente también, si se incrementa esta materia prima en 3%, mi utilidad cae de 10.7 millones a 10.6 millones. Pero si se reduce el precio de esta materia prima, significa que tenemos mayor margen de utilidad. Pasamos de 10.7 millones de pesos a 10.8 millones de pesos. Vamos a ver el cambio porcentual cuando se incrementa el precio. Es el valor que resultó entre el valor de base menos 1. Entonces nos dice que la utilidad se contrajo en total en 6%, y vamos a ver nuestro grado de sensibilidad, que es el porcentaje en que cambió la variable de salida entre el porcentaje en que cambió la variable de entrada, y nos da una sensibilidad negativa de 0.2. Ahora sí, precio de la materia C. Nuevamente vámonos a ver en el caso de la materia prima del C, su precio es de 2,000. Lo entramos aquí, 2,000. Vamos a ver cuánto incrementa si le aumentamos el 3%, 1 más 3%, pasa a 2,060. ¿Y qué pasa si le quitamos el 3%? Por 1 menos 3%, y listo. Ahora sí, ¿dónde queremos ver el impacto de estas variaciones? En la utilidad. Siempre, nuevamente en mi utilidad. Le doy Enter y ahora sí le pido a Excel que me enseñe cuáles serían los nuevos niveles de utilidad si ocurrieran estos, si tuviéramos esos precios para la materia prima C. Le doy entrar. La variable de entrada de los cambios es el precio de esta materia prima C, que es 2,000. Correcto, le doy a aceptar y Excel me dice que estos serían los nuevos, los niveles de utilidad. Si la materia C se reduce en 3%, su precio sería de 1,940 y la utilidad se incrementaría de 10.7 a 11.3 millones. Si esta materia prima se incrementa, los costos se incrementan, nos deja un menor margen de utilidad, que sería de 10.7, pasaría a 10.1. El cambio porcentual sería
el valor de salida entre el valor base, que es este, menos 1. Entonces, nuestra utilidad, este cambio de la utilidad se disminuyó en 5.7%. ¿Y qué grado de sensibilidad tiene? El cambio porcentual en la variable de salida entre el cambio porcentual en la variable de entrada. Y nos dice que tenemos una sensibilidad de 1.9. Fíjense, ya vamos teniendo una referencia más clara y vamos viendo qué variables tienen un impacto mayor o son mucho más sensibles a cambios y cómo impactan esto en las utilidades, en nuestra variable de salida. Vemos algunos resultados inclusive negativos y hasta ahorita el impacto más fuerte o la variable mucho más sensible es precio de venta. Y recuerden que todos estos cambios siempre son del 3%. Esto para tener un referente muy claro sobre si las sensibilidades son mayores o menores. Energía por unidad. Vamos a ver cómo está la energía. La energía por unidad. A ver, energía de la planta es de 1500. Entonces, por unidad. Vamos a poner aquí 1500. 1500. ¿Y qué pasaría si se reduce esta energía por unidad, si se incrementa en 3%? Multiplicamos por 1 más su incremento. Y también la misma energía menos su decremento. Por 1 menos el porcentaje en que se reduce. Ok, tendríamos estos gastos en energía. Perdón, aquí apreté algo que no era correcto. Aquí estamos. Y el impacto, ¿dónde queremos ver este impacto? En la utilidad neta. Ok, ahora sí, activamos nuestra función de tablas, análisis easy, tabla de datos. ¿Cuál es la variable de entrada o en dónde ocurre la modificación de entrada? Es en el costo de la energía por unidad. Gasto de energía. Ay, ¿dónde quedó gasto de energía por unidad? Ay, caray, la perdí. Aquí está la energía de la planta. Le doy a aceptar y nos refiere estos resultados Excel. Acuérdense que en esta celda siempre vamos a ver la situación actual con los datos que tenemos de entrada originalmente. Siempre nos va a dar la utilidad, nos debe de dar la utilidad que ya tenemos como resultado acá y acá están las variaciones. Bien, aquí nuevamente, ¿qué pasó si el gasto de la planta se incrementa? Por supuesto nos eleva el volumen de costos totales y eso hace que se reduzca nuestra utilidad neta. Es mayores costos menos utilidad. Vamos a ver en qué porcentaje se contrajo la utilidad. Uy, perdón, aquí pasó, me olvidé restar. Otra vez entre menos 1. Ahora sí. Se contrajo en 1.1% y su grado de sensibilidad es el cambio que resultó, el cambio porcentual. Siempre la sensibilidad debe ser en cambios porcentuales, siempre, entre el cambio porcentual que hicimos en la variable de entrada. Le doy Enter y ya tenemos nuestro resultado.
Bien, vamos a seguir con la siguiente variable que es gastos de venta. Vamos a ver cuánto fue gastos de venta inicial. ¿Qué pasaría si se incrementan los gastos de venta? Son estos 5.6, 5.640.000. Entonces vamos a teclear esta cantidad, 5.640.000. 5.640.000. Ahora estimamos su incremento del 3% por 1 más 3%, y estimamos su decremento del 3%, ¿ok? Por 1 menos 3%. ¿Listo? Ya tenemos las nuevas cantidades de gastos de ventas con sus cambios porcentuales. Y entonces, ¿cómo impactaría nuevamente en la variable utilidad neta? Entonces, activo mi función de tablas, análisis, tabla de datos. La celda de entrada o la variable cambiante va a ser gastos de venta. Gastos de venta, que es esta. Enter y le doy a aceptar. Y vamos a ver qué resulta. Por supuesto, si se incrementan los gastos de venta en un 3%, se reducen nuestras utilidades. Si se reducen los gastos de venta en 3%, por supuesto que tenemos un mayor margen de utilidad o de ganancias. ¿En qué porcentaje cambió la utilidad? Cuando se incrementa un 3% los gastos de venta, nos da un 3.2%. Y el grado de sensibilidad, es entre el 3%, nos da menos 1.1%. Es de 1.1% negativo, o sea, se contrajo. Y ya nada más nos quedan dos. Tenemos la comisión en ventas. Vamos a ver de cuánto es el valor de entrada de la comisión en ventas. Dijimos que se pagaban comisión por ventas del 5%. Vamos a poner 5% aquí. Ok, imaginemos que la empresa dice, vamos a aumentarle un 3% a lo que se le paga por comisiones de ventas a nuestros vendedores. A esta cantidad hacemos exactamente lo mismo. 1 más su incremento del 3%. Ahora se les pagaría 5.15%. Si se reduce este porcentaje, la empresa endurece su política de comisiones, piensa que les está pagando demasiado, entonces decide reducirles sus comisiones en un 3%. Y tenemos que ahora les va a pagar solamente el 4.85% del total de ventas que realicen. ¿Y cómo impactan estos cambios en nuestra variable utilidad neta? ¿Cómo impactan? Activamos la función de tablas. Ya a esta hora yo creo que ya nos la tenemos más memorizada. Y nos dice cuál es la variable cambiante de entrada, pues la comisión por ventas, que es de 5%, comisión por ventas, aquí está, doy enter y así está. Por supuesto que si la empresa incrementa, le paga más a los vendedores por las ventas que realice,
su utilidad, la utilidad de la empresa se va a hacer más pequeña. Si decide pagarles menos, por supuesto que va a haber más ganancia para la empresa. De 10.7 se incrementa a 10.9 millones y en el caso de que incremente las comisiones, pues le queda menos ganancia a la empresa. De 10.7 pasa a 10.5. ¿Cuál es el cambio porcentual en la utilidad? Dividimos con la cifra base, menos 1. Entonces la empresa estaría perdiendo el 1.6% de esta cantidad. El grado de sensibilidad, ya lo dijimos, el cambio porcentual resultante entre el cambio porcentual que hicimos en la variable de entrada. Y efectivamente nos da negativo. Y finalmente, en el caso de la tasa de interés, tenemos tasa de interés de la deuda. Imagínense que todo queda igualito, todo. Aquí no hay ningún cambio, ni en las variables de entrada ni de salida. Pero la empresa consigue su préstamo. ¿Dónde está lo de su préstamo? Acá, la deuda, consigue una tasa diferente del 14%. Actualmente el préstamo que consiguió fue a una tasa del 14%. ¿Qué pasaría si hubiese sido un 3% más de ese 14%? Le incrementamos su 3% por 1 más 3%. ¿Listo? Tendría que pagar de 14.42% de intereses anual, efectivo anual. Y si hubiera tenido unas condiciones de mercado más favorables, es decir, si su tasa de interés hubiese sido menor, tendría que pagar 1 menos el 3%, tendría que pagar solamente el 13.58% de su deuda. Esta es la tasa efectiva anual. ¿Cómo cambiaría una situación diferente en la tasa de interés o en sus préstamos? Vamos a ver cómo cambiaría la utilidad neta. ¿Cómo cambiaría la utilidad neta ante estas condiciones en las tasas de interés? Y pues finalmente lo que ya sabemos, tabla de datos. ¿Cuál es la variable de entrada que va a cambiar? Decimos que es la tasa de interés de la deuda, que es 14%. Damos Enter y aceptar. Y ya nos dijo Excel que estas serían el nivel de utilidad. Ya lo conocemos. A 14% la utilidad es de 10.7 millones. Pero si pagara más intereses, por supuesto que su utilidad se reduce. No mucho, como pueden ver, no se redujo, pero no mucho. Eran 10.752.000, ahora quedarían 10.737.000. Si pagara menos intereses, por supuesto que tendría una utilidad mayor, también ligeramente mayor, de 10.752.000 a 10.768.000. El porcentaje de la utilidad, el cambio es, dividimos, menos 1. Entonces la utilidad, si la tasa de interés se incrementa, la utilidad se contrae en 0.1%. Y el grado de sensibilidad de esta variable es el cambio porcentual resultante entre el cambio porcentual que se propuso de entrada. Perdón, algo quedó mal. A ver, déjenme ver si se hizo bien. Ajá. Ya. Bien. Entonces,
la sensibilidad es muy chiquita. Voy a pedirle a Excel que me enseñe más decimales para ver. Miren, es muy pequeñita, apenas del 0.04%. Y entonces ya tenemos elementos. Lo que hicimos fue ver cuál es, estimar el grado de sensibilidad para distintas variables. Aquí se eligieron estas, ustedes pueden elegir otras, como pudieron haber elegido, por ejemplo, los sueldos de los obreros calificados o los de los obreros no calificados, cualquier otra variable que tenemos aquí en la entrada. ¿Qué pasaría si el arrendamiento fuera más barato o más caro? O si tuviera menos activos. Aquí el Estado la empresa funcionó o arrojó esta utilidad con 80 millones de activos. ¿Qué pasaría si tuviera menos activos? En fin, ustedes pueden seleccionar las variables que les puedan ser de su interés y observar con base en este grado de sensibilidad. Les comentaba que una sola variable no nos dice mucho, pero ya viendo el resultado para varias variables, podemos ver eh, cuáles variables son las más sensibles, es decir, las que responden con cambios mayores ante incrementos o decrementos de la misma magnitud para todas ellas. Es importante que mantengamos siempre la misma magnitud para efectos de comparación. Entonces, apenas un cambio de 3% en los precios, vean qué tanto nos cambia la utilidad. Y entonces a un analista financiero esta información es muy útil porque puede saber o puede dar recomendaciones sobre decisiones que tome la empresa. Ellos ya saben que si quieren tener cambios sustanciales en la utilidad, las variables a observar muy de cerca son las cantidades vendidas y los precios de venta. Pero también esto en sentido negativo, porque esta sensibilidad lo estamos arrojando para en caso de incrementos, pero igual de sensibles son si las ventas se nos caen. Imagínense que vendimos 3% este mes que el año pasado. Ya sabemos cómo va a impactar esto en nuestras utilidades, pero en sentido negativo. Esto ya nos da una idea mucho más precisa sobre las posibles recomendaciones que nosotros como analistas financieros podemos proporcionarle a la empresa, conociendo su situación actual, las posibilidades que tiene de producir, sus gastos directos, indirectos, sus deudas y cómo podría la empresa controlar estas variables que son de mucha observación. El segundo tipo de análisis de sensibilidad de este apartado se llama sensibilidad de rango. Este análisis nos permitirá conocer cuál es el nivel de entrada requerido en un parámetro para lograr un nivel deseado de resultados. También nos va a permitir saber cuáles son los rangos máximos y mínimos en los que se pueden mover estos parámetros de entrada, para que el resultado se conserve dentro de los objetivos predeterminados. Entonces, pues este análisis de sensibilidad genera entonces información sobre el nivel de riesgo. También puede conocerse como análisis de riesgo que se asume al tomar unas decisiones. Entonces, como la propia definición lo dice, es un análisis ahora al revés. Y para poder hacerlo vamos a utilizar una herramienta que ya también es conocida por nosotros. Vamos a utilizar la función de buscar objetivo como herramienta principal. Esta función de buscar objetivo, ya sabemos o recordemos que mide el valor que debe de tomar una variable de entrada para que una variable de proceso o de salida alcance un determinado valor. Entonces aquí podemos partir de una pregunta
básica. Ya tenemos aquí nuestros estados financieros. Vamos a seguir trabajando sobre este mismo modelo y esta misma información que hemos generado desde el principio. Y vamos a concentrarnos en esta pregunta. Ahora vamos a preguntarnos, por ejemplo, este es un ejemplo nada más. ¿Cuál sería o cuál debe ser el precio máximo al que se puede comprar la materia prima C? Eh, Vamos aquí al precio de las materias primas C. Actualmente tiene un precio unitario de 2,000, pero ahora queremos considerar un cambio en esta variable de entrada. Queremos saber cuál sería el precio máximo que tendríamos que pagar por esta materia para que la rentabilidad promedio del activo, este indicador que calculamos aquí abajo, que fue de 4,5%, para que esta rentabilidad promedio del activo en el trimestre sea del 5%. Actualmente es del 4,5%, pero supongamos que nosotros queremos alcanzar el 5% y pensamos que podríamos lograrlo modificando o llegando a un acuerdo con los proveedores para pagar un poco menos o no lo sé, el precio máximo que tendríamos que lograr para lograr ese nivel de rentabilidad. Y aquí es en donde entra nuestra función objetivo. Me voy a mover nuevamente aquí al precio de las materias primas. Tenemos el precio de A en 700, el de B en 75 y en el de la materia prima C es de 2,000. Entonces quiero saber qué cambio debería producirse aquí para lograr incrementar mi rentabilidad promedio trimestral en 5%. Voy entonces a la ficha de datos, que es donde se encuentra nuestra herramienta de Excel, que es buscar objetivo, y vamos a introducir los parámetros que nos pide. Nos dice que definamos la celda. Aquí nosotros debemos de colocar justamente la celda que contiene la rentabilidad del activo. Queremos que Excel defina esta celda que está aquí, que tiene la rentabilidad del activo, y me dice, ¿con qué valor quieres que define esta celda? Y voy a teclear 5%. Le pido que busque ese valor y me dice, para cambiar la celda, es decir, ¿qué celda consideras que debo de cambiar para lograr ese objetivo? Y le pido que cambie la celda o el valor de la celda que está en la materia prima C. Listo, le digo que busque, que ajuste ese valor para lograr el objetivo. Le doy a aceptar y vean que inmediatamente ya cambió este valor de la celda. Me dice que se despliega esta ventanita de resultados que nos dice que la búsqueda encontró una solución que cumple con el objetivo de 5% de la variable que le pedimos, que fue la rentabilidad sobre activos. Entonces, si esta materia prima toma el valor de 1,877, recuérdese que anteriormente era de 2,000, entonces ya todos nuestros cálculos, le voy a dar a aceptar, todos nuestros cálculos que fuimos realizando, el desarrollo de variables de proceso, así como las de salida, tomaron sus ajustes para que efectivamente nos diera una rentabilidad del 5%. Si ustedes consideran todos estos valores ya se movieron para llegar a este objetivo. Entonces ustedes hagan este ejercicio eh, modificando otros valores, otros objetivos. Podríamos preguntar qué valores podemos pagarle a los trabajadores para que alcancemos una rentabilidad del
7% o del 8%, y ustedes pueden realizar este ejercicio. Le voy a dar aquí al Excel que regrese a la tabla anterior. Ya le pedí con la flechita de deshacer que regrese al resultado deseado, y ustedes pueden hacer este ejercicio con otros valores, buscando inclusive otros objetivos. Aquí pedimos el objetivo de rentabilidad, pero pueden buscar el objetivo de utilidades después de impuestos, o de una utilidad operacional, o para un mes, en fin. Entonces hagan este ejercicio varias veces y ya van recordando cómo utilizamos esta función de buscar objetivo. Ahora, una segunda parte de este análisis es, podemos considerar ahora buscar rangos máximos y mínimos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a concentrarnos ahora en nuestra segunda pregunta, y que nos dice lo siguiente: ¿cuál es el rango dentro del cual pueden moverse las comisiones por ventas? Ahora vamos a ver qué pasa con las comisiones por ventas para que la utilidad operacional del trimestre esté entre 8 y 12 millones. Entonces vean aquí que ahora está el análisis de hace un momento se concentró en un valor 1 a 1, pero ahora buscamos máximos y mínimos para llegar a un objetivo, y queremos saber cuáles valores pueden tomar estas variables de entrada para lograr el objetivo. Entonces, este análisis se hace igualmente con la función buscar objetivo, pero en dos partes, porque ahora se pedí un rango, lo vamos a correr dos veces. La primera para lograr el objetivo de 8 millones y el otro para lograr el objetivo de 12 millones. Entonces simplemente se corre esta función dos veces con los parámetros deseados. Por ejemplo, vamos a activar otra vez la función objetivo. Le voy a dar datos, pero antes de ir a la función objetivo, déjenme localizar dónde están nuestras comisiones por ventas. Está aquí en las variables de entrada. Comisiones por ventas actualmente son del 5%. Entonces yo quiero saber el rango máximo que pueden tomar para lograr mi utilidad operacional de 8 y 12 millones. Vamos a hacer el primero para 8 millones. Voy a hacer aquí una pequeña relación con el arrendamiento actual. Con la comisión por ventas, y aquí voy a poner la utilidad operacional. Entonces, actualmente mi comisión por ventas es de 5%, y con este valor de comisión por ventas logro una utilidad operacional de, le voy a dar aquí igual, déjenme ver, aquí está mi utilidad operacional de 6,853,000 pesos. Aquí, bueno, pero le voy a poner mejor con valor, porque ahorita que haga la función objetivo se va a cambiar. Son 16,853,328. Ok, entonces yo quiero saber qué valor necesitaría tomar esta comisión por ventas para lograr una utilidad operacional, digamos, de 8 millones. Y procedo entonces ahora sí con mi análisis.
Activo la ficha de datos, me voy a análisis Easy, buscar objetivos y me dice que defina la celda. En este caso voy a pedir definir la celda de mi utilidad operacional que está aquí y me dice que con qué valor. Aquí voy a buscar primero el mínimo, mi valor mínimo que será de 8 millones y me dice que cómo quiero lograr este valor o qué celda quiero que cambie para lograr ese objetivo y aquí le pongo que esta, que actualmente aquí tiene 5 y a ver qué resultado me da Excel. Le doy Enter, ya lo tengo y le doy aceptar. Y ahí está, ya me cambió el valor y me dice que para lograr un objetivo de 8 millones como utilidad operacional, debo de pagar, le voy a dar a aceptar, debo de pagar a mis vendedores una comisión de por lo menos 10.1%. Y la segunda es, bueno, vamos a ver si efectivamente se logró esta utilidad operacional en la parte de abajo. Aquí lo tenemos. Se modifican todas nuestras operaciones y logramos esa utilidad operacional. Por supuesto, pues que aquí vemos una disminución muy sustancial de la utilidad neta porque ahora estoy pagando mucho más a las comisiones por venta y eso reduce de manera, pues miren, se subió la comisión al doble y por eso la magnitud del cambio en las ventas es muy inferior. Pero ¿qué pasaría si yo quiero una utilidad operacional de 12 millones como máximo? Igual vuelvo a proceder con mi función objetivo. Recuerden que aquí función objetivo y que era voy a la ficha de datos, análisis Easy, buscar objetivo, me dice que defina la celda. Recuerden que la celda que quiero definir es mi utilidad operacional, que es esta. Ya la tengo. ¿Con qué valor? Dijimos que ahora queremos saber con 12 millones. 12 millones. ¿Y cómo quiero lograr este cambio? Modificando la celda de mi utilidad operacional que tengo aquí, mi comisión por ventas, modificando la celda de comisión por ventas. Ya completé, le doy a aceptar y me dice que encontró una solución. Le voy a dar a aceptar y ahora me dice que si yo quiero lograr una utilidad operacional de 12 millones, necesito pagar el 7.8% de mis comisiones por ventas. Le voy a dar este cuadrito aquí aparte, nada más como referencia de lo que acabo de hacer. Y tenemos estos resultados. Entonces, de esta manera nosotros hacemos un análisis, podemos hacer un análisis de máximos y mínimos para que podamos lograr ciertos resultados en celdas objetivos. Recuerden, aquí yo decidí cambiar la comisión por ventas, pude haber decidido sobre cualquier otra variable y cómo pedí el impacto, en este caso sobre la variable de utilidad operacional, pero puedo también elegir cualquier otra variable de salida. Pude haber elegido para que obtenga una utilidad neta de tanto, o como lo hicimos hace rato, una utilidad sobre activos de tal magnitud. Ustedes ya sabrán como analistas qué variables les interesa observar para hacer recomendaciones financieras a sus clientes.
Voy a corregir nada más aquí mi ejercicio. Voy a regresar al 5% como lo tenía originalmente en mi comisión por ventas y regreso al estado original de mis estados financieros como ya los tenía aquí. Bueno, eso es toda la parte de análisis. Simplemente para una nota final nada más, recuerden que este último análisis es conocido también como análisis de riesgo. Esto es muy común y muy usado, sobre todo cuando hacemos análisis con instrumentos financieros. Ya los conocerán más adelante si les interesa el punto de análisis de instrumentos financieros. Este es el análisis de una empresa, pero sí nos muestra los riesgos que uno podría tomar. Uno podría decir, pues le voy a pagar más, un poco más de comisiones a mis empleados, y nos dice pues exactamente cómo impactarían estos cambios para aumentar o disminuir, y por eso se llama análisis de riesgo, para que nosotros podamos medir los resultados de las decisiones, cómo van a impactar en nuestras operaciones finales. Eso es todo, muchas gracias, espero que todo salga bien, que se hayan entendido los conceptos de análisis de riesgos y que este ejercicio sea de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Gracias.